nómadas, algunos eran seminómadas, algunos ya eran más sedentarios, algunos ya se habían establecido en el lugar. El río Suquía era uno de los fundamentos por los cuales se establecía ese caserío en ese lugar, porque era necesario agua potable. Estaba en un valle protegido. Así que tenemos ahí una decisión fundacional explícita, marcada. Después tenemos las fundaciones religiosas, que ahí también tenemos un relato, porque la Iglesia Católica atravesó nuestras historias, las historias de nuestros pueblos. En el caso de Villa del Rosario, antes Villa de los Ranchos, tenía otro nombre, que fue establecida como villa gracias al Marqués de Sobremonte. Bueno, ya no tan poquito, pero hace relativamente poco, el gobernador Schiaretti ha puesto en escena a un nuevo prócer para la provincia de Córdoba, que no es tan nuevo, sino que estuvo olvidado durante 100 años, que fue el general Juan Bautista Bustos, ¿no? O sea, estamos contándonos una nueva historia, rescatando el federalismo, claramente, hay una intencionalidad política ahí muy evidente y muy clara, pero hay que saber leerla. ¿Podemos leer nuestras historias de los pueblos desde esa manera, criticándola como que es la historia que nos contó alguien más desde afuera? ¿Por qué Bischoff tenía que venir a decir la fecha de fundación de Las Varillas o la de Laguna Larga? ¿Por qué la misma comunidad no pudo ponerse de acuerdo en eso, no? También planteó la idea de una fundación civil estatal, que es, como bien comentaba el caballero, esta idea de la entrega de tierras, la donación de tierras y el establecimiento finalmente de el loteo, que va a hacer que la comunidad tenga una casita y un espacio urbano, una manzana bien marcada. Cuando hablamos entonces de este tipo de fundación, estamos hablando ya de algo mucho más reciente, que es la urbanización. Pero no siempre hemos tenido ciudades, hemos vivido más tiempo de nuestra historia como humanos en el campo que en la parte urbana. ¿Por qué necesitamos plantear la fundación como que es cuando se establece el casco urbano, por ejemplo? Seguramente a lo largo y a lo ancho de este departamento San Justo, que hace poquito cumplió aniversario, hicieron una celebración muy interesante, también rescatando esa tradición de cuando hubo una decisión política de crear el departamento, ha sido poblado por muchas comunidades distintas durante mucho tiempo, y cuando empezamos a marcar entonces ese derrotero de una fundación y de un lugar común, me gusta más usar esa palabra, más que una fundación, la creación de un lugar común, una región, un caserío quizás. En el caso de nuestros pueblos como Laguna Larga, Manfredi, Oncativo, Oliva, eran nombres de comunidades que ya existían previamente al ferrocarril, pero cuando pasó el ferrocarril se les puso a esos lugares Estación Laguna Larga porque el nombre ya estaba, Estación Pilar porque el nombre era de la Capilla del Pilar, que también estaba ahí en esa zona. O sea, se adoptó el nombre de una región que ya estaba poblada. El ferrocarril solamente vino a unir esos lugares y era una necesidad de, obviamente, vía de transporte, pero antes había caminos también. Tenemos el Camino Real de las Postas, que en Córdoba ha sido tan rescatado últimamente. Para concluir y darle el espacio a Marta y no polemizar más, voy a seguir polemizando, bueno, vamos a pelearnos un rato. Toda fecha fundacional es una decisión y es un acto político del presente. Hoy vamos a tomar la decisión si vamos a cambiar o si nos vamos a mantener en las tradiciones que venimos arrastrando de generación en generación. Bienvenida sea o no bienvenida sea. Lo que sí, no podemos olvidarla, no podemos obviarla, no podemos dejarla pasar, como que empezamos y hacemos borrón y cuenta nueva y contamos la historia de nuestro pueblo a partir de hoy. No funciona de esa manera, no la historia al menos. Como una conclusión me gustaría decir que la identidad de nuestros pueblos es un proceso que se logra con tensiones, con consensos, con tradiciones y con decisiones comunes. O sea, son necesariamente lugares en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo porque crean identidad. Seguramente nuestros nietos, nuestros bisnietos a futuro dirán: ¿por qué tomaron esa fecha? Porque están contando una historia. Contemos nuestra propia historia, contemos otra historia, una versión distinta de lo que nos pasó como comunidad de Las Varillas.
Y para finalizar, hay una famosa frase de un historiador francés, uno de los padres de una escuela francesa de historia, que a nosotros nos interpela todo el tiempo porque nos cuestionó cómo se hacía la historia, esa historia tradicional, positivista, de juntar datos, de juntar documentos, de juntar nombres de personas y de grandes hombres, y nos empezó a cuestionar y decir, fíjense más abajo, hay otra gente también, no son solamente los grandes hombres los que hacen la historia, las hacen los pueblos las historias. Ese historiador francés se llamaba Marc Bloch y tenía una frase que decía, la obsesión por buscar orígenes es un error. El pasado no explica el presente, sino que ambos se iluminan mutuamente. Necesitamos empezar a entender nuestro presente a partir de ese pasado. La historia tiene que ver más con el presente y el futuro, más que con el pasado. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que es un gusto estar acá, que nos hayan invitado, ¿no? Nosotros, como parte de la Universidad Nacional, siempre decimos, porque es un lema de la universidad, que salimos a intercambiar y a compartir saberes, ¿no? O sea, un lema de la universidad es el compartir saberes, ¿no? Entonces, como decía mi colega Marcelo, cuando él dice, bueno, ustedes como varillenses son los que más conocen de la historia de su lugar, ¿no? Por eso nosotros apelamos a nuestros lugares de origen, ¿no? Porque en el caso mío, bueno, como una de las tantas jóvenes que me fui desde un pueblo del interior a estudiar a Córdoba, ¿no? Y fíjense que en mi presentación yo elijo poner la fecha en que nací, ¿no? O sea, vieron que con algunos coquetos dicen, no dicen la edad. Yo digo, bueno, nací en el 65 y cumplí esos 60 años, ¿no? Y siempre recordamos con orgullo nuestros lugares de origen, ¿no? Porque como tantos jóvenes seguramente acá en Las Varillas también han tenido la posibilidad de ir a estudiar, cada vez más difícil en estos tiempos, estábamos conversando también con Silvana antes cuando llegamos, cada vez más difícil el poder estudiar, ¿no? Entonces a nosotros nos parece fundamental poder estar acá, representando a la Universidad Nacional. De hecho, antes de venir tuvimos una reunión con el director de la escuela, bueno, que hizo una nota que acercamos al Consejo Deliberante, donde agradecemos esa invitación, ¿no? Porque, bueno, la Universidad de Córdoba, como universidad más antigua, está en la capital, digamos, pero ya con varias sedes en el interior, y bueno, y esta ida y vuelta, digamos, de jóvenes que salimos de pueblos más chicos para estudiar, ¿no? Y por eso digo que siempre, me voy a parar, a mí me gusta, me siento acá sí, porque yo soy docente de primer año de la facultad, ¿no? Y bueno, justamente, ¿por qué marco eso de ser docente de primer año? Porque no es lo mismo cuando las y los estudiantes comienzan la universidad que cuando están terminando, ¿no? Porque yo misma, como persona que me fui desde el pueblo, bueno, cuando yo llegaba acá, digo, bueno, me siento como en mi pueblo, porque uno va a la ciudad y vas a comprar y nadie te saluda, ¿no? En mi pueblo vos llegás y vas por la calle y no saludás y dicen, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué no saluda? ¿No? Entonces, bueno, justamente digo, al ser docente de primer año, recibimos a esos estudiantes que se están acostumbrando a un nuevo espacio, que están conociendo la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hacemos esa tarea de bienvenida, y también decimos nosotros de alfabetización, no tanto en las cuestiones de informática, porque las generaciones más jóvenes en eso nos dan cátedra a los que somos más grandes, ¿no? Pero de informática en la ciudadanía universitaria, ¿no? ¿Qué significa ser estudiante en la universidad? El poder elegir, el participar de la vida política, ¿no?
como, bueno, la participación, por ejemplo, en un consejo deliberante de una ciudad, digamos, donde la palabra política adquiere el verdadero sentido, ¿no? En un momento en que está tan bastardeada la palabra político, se dice, bueno, todos los políticos son iguales, o sea, como una negación, digamos, de la política. Y en realidad las sociedades sin política no somos nada, porque política nos estamos refiriendo a la gestión de los asuntos comunes, ¿no? Y en este tema que nos reúne ahora acá, y bueno, estamos reunidos por un asunto que es común a todos ustedes, ¿no es cierto?, como varillenses. Seguramente hay gente que nació acá y estuvo toda la vida acá, u otra gente que por circunstancias de la vida estuvimos conociendo la biblioteca y nos contaba la bibliotecaria que es de un pueblo vecino, que se vino a vivir acá desde Chaco por cuestiones de su vida, digamos, de formar una familia, ¿no? Entonces digo, para los habitantes de las Varillas, pensar en los orígenes es un asunto común y es un asunto político en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, la política es necesaria en las sociedades, la ideología es necesaria en las sociedades. Nos preguntaban cuando nos hicieron una nota, cuando llegábamos acá, y bueno, y todas estas preguntas, y nos decían, bueno, ustedes hoy van a venir a definir, por eso Marcelo decía un poco desbordado, ustedes van a venir a definir, van a decir si es 1903, si es 1900, y nosotros venimos acá con una actitud de mucho respeto, ¿no? Porque así como el señor Palmero, sí, usted es el autor de las Varillas bajo historia. Yo soy el autor. Ah, bien, un gusto, un gusto. El gusto es mío. Bueno, entonces nosotros venimos con una actitud de mucho respeto, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a estudiar y estudiamos muchos temas, ¿no es cierto? Pero no nos hemos especializado en historia de las varillas. Entonces sería una falta de respeto, ¿no es cierto?, que nosotros viniéramos acá a decir, a establecer. Sí leímos con mucha atención los documentos, ¿no es cierto?, que nos enviaron, leímos los proyectos presentados al Consejo Deliberante y ya de por sí nos parece un buen comienzo que desde el Consejo Deliberante tomen esos proyectos y consulten, ¿no? Porque esos proyectos, bueno, podrían quedar ahí, siempre hay asuntos más urgentes, hay cuestiones que resolver del día a día, y por ahí el ciudadano común dirá, bueno, pero ¿en qué me va a cambiar mi vida cotidiana o mi trabajo cotidiano en saber si el pueblo, en su momento pueblo y ahora ciudad, se fundó en un año o en otro, ¿no? Pero bueno, justamente que el Consejo Deliberante haya dicho, bueno, vamos a convocar a una reunión, vamos a convocar a historiadores que vengan a conversar con nosotros sobre el tema, eso ya es un buen comienzo, ¿no? Es un buen comienzo porque, bueno, porque habla del ejercicio de la política, habla del ejercicio de la ciudadanía y también les está diciendo a todos ustedes, bueno, esto es un asunto de todos ustedes. Circunstancialmente, digamos, es el gobierno de la ciudad, pero pueden ser otros después los gobernantes y tenemos que ser responsables con ese legado y con esa historia, ¿no? Y entonces ahí, porque ustedes dirán, bueno, si los convocaron para hablar de las varillas, Marcelo habla de Laguna Larga y yo hablo de Ucacha, ¿no? Pero hablamos porque es de lo que conocemos y queremos ejemplificar justamente con esos temas, ¿no? Fíjense, Ucacha es un nombre de un cacique, de un aborigen, ¿no? En un pueblo, digamos, donde las actividades comerciales, agrícolas, ganaderas, no sé si me escuchan, no está, donde las actividades comerciales las impulsaron fundamentalmente y los inmigrantes, ¿no? Y bueno, porque también, ¿cuál es la historia que se cuenta? Se cuenta la historia de los malones, ¿no es cierto? Entonces, justamente la fecha de fundación de Ucacha se estableció en relación a el paso del primer tren por la zona, ¿no? Entonces, la fecha de fundación es un 28 de noviembre, se conmemora el 28 de noviembre la fecha de origen del pueblo, pero el día en que toda la comunidad para en sus actividades y conmemora el Día del Pueblo es el 7 de octubre también. Entonces tenemos Laguna Larga el 7 de octubre, Ucacha el 7 de octubre, Las Varillas el 7 de octubre. ¿De qué año? 1904, ¿no? 1904. Entonces ustedes fíjense, se elige
esa fecha porque es cuando pasa el ferrocarril, pero el pueblo tiene el nombre de un aborigen. Entonces, ¿qué estamos diciendo, no? Incluso Ucacha, yo cuando digo que soy de Ucacha, pero no es tan cacha, no, es Ucacha, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un proceso similar, no digo parecido porque todos los procesos son diferentes, que justamente una estudiante de historia hace poco defendió su tesis de licenciatura en la Universidad de Córdoba, que es la licenciada Ana Clara Pico Lambert, porque justamente, bueno, ella, motivada porque su abuelo era el jefe de la estación del ferrocarril, ¿no es cierto?, motivada por toda esa historia y que ella jugaba en ese lugar desde niña, dice, bueno, pero si el ferrocarril es tan importante, ¿por qué el pueblo se llama Ucacha?, ¿no? Entonces fíjense que recién en los años 90, estudia Ana Clara, en los años 90 la intendencia de ese momento de Ucacha le pide a un grupo de profesoras, una de ellas profesora de lengua, la otra profesora de inglés, le pide que investiguen y que buceen en los archivos datos sobre la historia del pueblo, ¿no? Entonces ellas encuentran justamente esta documentación que hace referencia al paso del tren. Entonces esto que decía Marcelo, que es una decisión arbitraria porque justamente es el poder político de la época quien gobierna el pueblo, dice, bueno, además del 7 de octubre, ¿qué otro dato hay que sea de los humanos? Porque Dios nos acompaña, y está Dios, las vírgenes y el poder de la religión, pero es una virgen, pero ¿qué hicieron los humanos en este espacio? Y ahí encontraron esa fecha del 28 de noviembre. Entonces fue a pedido, como puede haber sido en su momento, Bischoff, o que ahora vengamos y con Marcelo digamos, ah, no, mira, es esto, es acá, ¿no? Fue a pedido. Entonces, existen esas dos fechas en Ucacha, el 28 de noviembre, que es el paso del ferrocarril, pero la festividad del pueblo es todos los 7 de octubre. Se hace la procesión por lo de la Virgen del Rosario, digo, para comentarles estos procesos paralelos. El nombre del pueblo, muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Ucacha? ¿Dónde están los aborígenes en esta historia? Que más que aportar al pueblo, lo que tenían que hacer los primeros habitantes era combatir a los malones. Cercano a Ucacha, cerca de Río Cuarto, está ese pueblo que se llama Reducción, digamos, que justamente ahí dicen que llevan a estos indios, que eran los indios mansos, y los que los llevan a esa reducción. Bueno, esa es una historia que se nos ha contado desde niños, que es la historia de la perspectiva liberal desde Bartolomé Mitre en adelante, porque nos han contado esa historia de los indios mansos, pero no tenemos la voz de esos indios, a ver si eran mansos, o imagínense a cada uno de nosotros que nos digan, ustedes se van a ir a vivir a una reducción y nos van a llevar, ¿no? Entonces, esa historia nos han contado, y bueno, y también sabemos que conmemoramos el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto, pero ¿por qué hemos aprendido todas esas cuestiones? Y bueno, las hemos aprendido porque alguien en su momento decidió que esa era la historia del país. ¿Qué quiere decir? ¿Que fueron todos personajes inventados, que no existieron? No, claro que esos protagonistas de la historia existieron, pero también vivimos en un país donde los archivos de la Confederación antes que se unificara el país, se quemaron, ¿no? Cuando era presidente Urquiza, antes de la Organización Nacional de 1862, y bueno, tuvimos otro proyecto de país que fue el de la Confederación, y bueno, y ese proyecto, y bueno, no prosperó porque la provincia más rica, que era Buenos Aires, no estaba de acuerdo con ese proyecto. Buenos Aires se quedó afuera y bueno, Buenos Aires era la del puerto, era la de los recursos. Entonces la historia que se escribió de ahí en adelante es las presidencias liberales desde 1862 con Mitre, Sarmiento, Avellaneda y así en adelante y después la Organización Nacional. Y tenemos a San Martín como el padre de la patria y el héroe, y la mayoría de las plazas, cuando veíamos esta plaza tan bonita, yo digo, ¿cómo se llama? San Martín. O casualidad, la plaza de mi pueblo se llama San Martín, la plaza de Córdoba se llama San Martín, todas se llaman. Y les digo porque ahí hay una construcción de una historia, porque era un país nuevo y que no tenía una historia, no tenía un relato, ¿no? Entonces tenemos que irnos más atrás en el tiempo para ver
que todas las escrituras de la historia son decisiones, hay construcciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo es un invento? No, si todo fuera un invento, con Marcelo como historiadores no tendríamos trabajo y no nos entusiasmaríamos tanto con los documentos. Fuimos, digamos, al instituto del profesorado y bueno, nos encanta ver la biblioteca, nos encanta ver los libros, o sea, nosotros nos entusiasmamos y sabemos el valor de todos los documentos, pero también sabemos que hay distintas interpretaciones en torno a esos documentos, ¿no? Y hay tantas interpretaciones como miradas y como lecturas haya. Entonces, ¿por qué les cuento cómo se definió la fecha de fundación de Ucacha? Y bueno, porque hasta los años 90, digamos, no había una investigación sobre el pueblo que dijera, bueno, a ver cuándo pasó el ferrocarril, qué se consiguió. Acá la intervención del señor Palmedo cuando decía, bueno, la fundación tiene que ver cuando se inscribe, cuando hay una escritura, cuando ahí están los planos del pueblo. Bueno, toda esa búsqueda se hizo también en Ucacha, pero se siguió conmemorando el 7 de octubre porque hay consenso, porque es la tradición, ¿no? Lo que no significa desconocer los otros hechos o los otros acontecimientos. Pero a la vez también las interpretaciones de la historia van cambiando porque vienen otras generaciones, ¿no? Y además de esa escritura de los años 90, que fíjense, se investiga sobre el ferrocarril y fíjense en un momento en que durante el menemismo se decía ramal que para, ramal que cierra, y dejaron de pasar los trenes como si no fueran útiles y no fueran necesarios, ¿no? Entonces en ese momento, desde un pueblo del sur se está viendo la importancia del ferrocarril y se está diciendo, bueno, el pueblo se reconoce la fundación cuando pasa el tren, en un momento en que el tren dejaba de pasar, porque se decía que ya no era necesario, ¿no? Entonces, vienen otras generaciones y otro profesional que se llama Diego Ludueña, en el año 2001 escribe un libro que se llama Ucacha, un hombre, un pueblo. Y ese libro genera revuelo, porque él dice, bueno, justamente que hay documentos que muestran que había pobladores en la zona en el siglo XVIII. En 1778 hace referencia a estos indios, hace referencia como un objeto más, así como pasaba con los esclavos o los afrodescendientes que hacía referencia a Marcelo, contaba si estos indios tenían los dientes completos, en qué estado estaban, porque bueno, era necesario que estuvieran bien para que pudieran trabajar, que estuvieran en buen estado para trabajar. Entonces fíjense cómo este otro egresado de la Universidad Nacional, no historiador, sino comunicador social, escribe este libro, Ucacha, un hombre, un pueblo. Eso generó revuelo, porque decían, bueno, pero es el tren, son las comunidades originarias. Bueno, finalmente no es que ganó una postura u otra, esas memorias coexisten, ¿no? Esas memorias coexisten en el pueblo y ninguno es más o menos ucachense porque tenga una mirada diferente acerca de las lecturas de la historia. Y después también, otra cuestión que generó revuelo es el cambio del nombre de la escuela. Durante la última dictadura militar, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, llamado así porque se veían como continuadores de la Organización Nacional del siglo XIX, ¿no es cierto? Se empezaron a cambiar los nombres de las escuelas. Y fíjense si la historia será importante, que ¿por qué cambiarle el nombre a una escuela? Yo egresé de esa escuela primaria y para mí sigue siendo la escuela número 38, ¿no? Pero a esa escuela le pusieron el nombre de comandante de Marina Martín Garrico, ¿no? Que era parte de las disputas que había entre la Junta Militar, qué nombres provenían del ejército, qué nombres provenían de la marina, y entonces esa escuela cambió de nombre, ¿no? Esa escuela cambió de nombre y actualmente en la escuela se habla de ese otro nombre que tuvo la escuela y se habla del nombre actual y se explica en el momento en que se tomó ese otro nombre, ¿no? Entonces esto lo quiero dar como un ejemplo que el proceso que ustedes están discutiendo, el interés que ustedes tienen por ver cuál es la verdadera fecha del pueblo, pasa en otros espacios y nosotros estamos contando de Laguna Larga, de Ucacha, porque somos los espacios que conocemos, pero seguramente todos los espacios tienen procesos similares y si no hay disputa debe ser porque no se
revisa demasiado la historia, porque esas historias están, como decía Marcelo, no pueden esconderse, no pueden negarse esas historias. Ahora la cuestión sería, cuando nosotros llegamos nos preguntaron así, ¿no? Bueno, entonces esas dos fechas, es 1903, es 1900, nosotros nos preguntamos como estudiosos de la historia, como observadores de un proceso. O sea, ¿por qué les interesa, digamos? Y acá la pregunta va hacia ustedes, ¿no? ¿Por qué les interesa? ¿Por qué les parece importante, digamos? ¿Qué se pone en juego, digamos? Si es 1900, si es 1903, ¿no? Esa es una pregunta que nosotros tenemos para ustedes. Porque así como todo lo impuesto en algún momento va a dejar emerger lo que se negó, digamos, ¿no? Porque lo impuesto no funciona, ¿no? Esto, por ejemplo, de encargarle a alguien que estudie el origen de un lugar y se dice el ferrocarril, y después aparece otra persona y dice, bueno, pero yo encontré este documento que dice que había pueblos originarios y ese no es el origen de Ucacha. Y bueno, como decía Marcelo, como hay una historia de una Argentina blanca, ¿no es cierto?, no se reconocen esos pueblos originarios. Yo misma tengo un apellido inglés porque mis abuelos vinieron a trabajar al ferrocarril, pero tengo un apellido español criollo, soy Phil Gómez, ¿no? Entonces, mi aspecto tiene más que ver con la familia Gómez que con la familia Phil, ¿no? Pero fíjense esa mezcla de tradiciones, ¿no? Entonces, digo, todo lo que se impone, si nosotros ahora viniéramos y dijéramos, yo le contaba a mi hijo que veníamos acá y me dice, bueno, pero vos tenés que ir y dar tu veredicto, si no, ¿para qué te invitan? Me dice, vos entonces, ¿qué vas a hacer? Me dice, no seas tibia, ¿vos qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer perder tiempo a esa gente? Mi hijo, claro, tiene 21 años, es muy futbolero, ¿no? Entonces es así como, no voy a decir el River Boca como los porteños, sino el Belgrano Talleres, ¿no? El Belgrano Talleres. De hecho, mañana jugamos con Boca, tenemos una parada difícil, ¿no? Entonces él me decía, sí, pirata, ¿no? Entonces él me decía, bueno, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Y no es una cuestión de no querer jugarnos, no es una cuestión de tibieza política, sino que es una cuestión de que, así como el señor Palmero le marcó cuestiones a Marcelo, y bueno, porque ¿quién es mejor que ustedes conocen, ¿no es cierto? Nosotros no podemos venir a decir, ¿es esta fecha o es aquella fecha? Sino, venimos a traerles esta pregunta, a devolverles la pregunta y decirles, bueno, ¿por qué los inquieta? ¿O por qué no pueden seguir, digamos? Buscaba yo los documentos de la provincia y cuando saludan el aniversario de las varillas, lo saludan por el 7 de octubre y lo cuentan desde el 1900, ¿no? Eso se hace desde el gobierno provincial de los distintos signos, porque hemos encontrado documentos que en las distintas épocas cuentan desde el 1900. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los inquieta? ¿Por qué quisieran cambiar esa fecha? Y si en la identidad de ustedes como varillenses es clave, digamos, cambiar ese año establecido en el cincuentenario, ¿no? Con esa pregunta yo quisiera terminar. Yo quiero hablar también. Bueno, yo ya había terminado acá. Bueno, pueden hablar ustedes. Necesito... Hola. Bueno, yo estuve trabajando en la investigación en la cual juntamos antecedentes con el ingeniero Rubiolo, que él va a contar después su parte en la que desde cuándo y por qué nos interesamos nosotros en los orígenes o fundación de nuestro pueblo, Las Varillas, el por qué y qué cosas. Yo lo que tengo que decir de arranque es que Las Varillas nunca fue fundada, sino que es consecuencia. Empecemos analizando 50 kilómetros a la redonda, como para no ir más allá ni más allá. 1902. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación
quiere ampliar la trama ferroviaria, que era el único camino seguro, transporte de animales. En el 1900 no había camiones, no había transporte para los cereales a lejanas distancias. Entonces, no solo tenían que unir San Francisco con Villa María, para toda esa zona ya estaba cultivada, había cultivo, ganado. ¿Y qué existía en ese entonces? San Antonio de Litín. ¿Fue fundado? Sí. Tiene día, mes y año en que se fundó. ¿Y sus calles cómo corren? De acuerdo a cómo estaban divididos los campos en el meridiano norte-sur. Entonces, en 1884 tenemos San Antonio de Litín. ¿Y qué más? Y tenemos San Bartolomé, que un señor Martina lo fundó en 1892. Y tiene día, mes y año de fundación. ¿Y qué sucedió acá? Perdón si no, mi memoria por ahí, había grandes zonas de las estancias, los corralitos, la ensenada, los espinillos, y acá era Laguna de la Vaca. Entonces, ¿qué pasó? El ferrocarril, el Estado le encargó al ferrocarril francés que proyectara una vía de la trama ferroviaria de San Francisco a Villa María. Entonces, el ferrocarril no iba a construir a su costo esa vía. Entonces tenían que el proyecto que hicieron San Francisco Villa María, que acá en 50 kilómetros es una recta, o casualidad, el ferrocarril tenían que donarle las tierras en cada campo donde ellos proyectaron. Entonces Luis Verdán, representante del ferrocarril francés, visita aquí estos campos de los Álvarez, cuyo hijo tenía el poder para facilitar todo el trámite. El 13 de febrero de 1903 se van a Villa del Rosario. ¿Y qué pasa ahí? Era la escribanía más cercana o de aquella época. No había ni pueblos que son posteriores. El 13 de febrero del año 3 van y se ponen de acuerdo ante la escribanía de Octiverio Conte. Ahí es donde hacen el acuerdo de cesión sin reservas. ¿Y qué quiere decir sin reservas? Sin devolución. Así dejara de pasar el tren, las tierras no se devolvían bajo la donación. Entonces, el 26 de marzo fueron a firmar la escritura, en la que nosotros, el ingeniero después le va a contar cómo, por qué. Tenemos acá la copia de la escritura del año 1903, dice el sello, y esa escritura está en el registro de la propiedad, asentada bajo el dominio 63, folio 37, tomo 1 del año 1903,
del departamento San Justo y anotada el 4 de abril de 1903. Entonces, ahí es donde vemos que varios pueblos, hacia un lado y otro de acá, tienen la misma fecha, o casualidad, y están las calles a 43 grados, las Piur 43 grados, Las Varas, Las Varillas, Molle, Playosa, todas están en una recta, o casualidad. ¿Y qué eligieron? El origen de estos pueblos no fue un día, porque no fue fundado. Entonces, en el año 3, que se hicieron las donaciones de las tierras, el Pozo del Molle optó 1903, Playosa también, y otros pueblos adoptaron 4 de abril del 4, en que pasó el primer tren. Eso define que es la varilla consecuencia. Y en la escritura, Álvarez estableció junto a Luis Verdán que donaba aparte en el kilómetro 81 250 metros antes y 250 metros después del kilómetro 81 dos superficies laterales para facilitar la construcción de una estación con la intención de formar un pueblo. Así dice la escritura, que es de 1903 y está en el registro de la propiedad. Y me gustaría que el ingeniero relate algo así, ¿por qué nos interesamos nosotros en este asunto tantos años después? Creo que él cumplió una actividad, participó, inclusive él le va a decir que cuál es el día de festejo en Las Varillas, cuál es el día de festejo digamos que se conmemora ese día y ese mes para festejar, digamos, la fiesta del pueblo. Ingeniero. Buenas tardes. Sí, el arquitecto ya dio un pantallazo bastante general de todo lo que hace a la investigación, el estudio que tratamos de hacer. Realmente nos intrigó una serie de elementos que no podemos, como varillense, ponernos de acuerdo y definir una fecha. Entonces creímos que era lo más importante tratar de documentarla. Sin ninguna duda que reconocemos y sabemos de que para que pasara el ferrocarril acá existían colonos, existían población, existieron también aborígenes. O sea, no desconocemos ni negamos bajo ningún punto de vista todo esto. Simplemente que un poco nos basamos en los hechos reales que han ido aconteciendo y fue un hito. Esto ocurre por un poco casualidad y un poco por la profesión. Cuando se levanta el ferrocarril Belgrano acá en Las Varillas, en la intendencia de don Alejandro Salve, corrió el rumor en la población de que todos estos terrenos tenían que volver a los propietarios porque habían sido donados con esa intención. Obviamente viajamos a Buenos Aires, en Ferrocarriles Argentinos nos dieron copia de la escritura y ahí certificamos que ninguna donación que se hacía de bienes al Estado era con cargo, o sea, no tenía retorno. Creemos que lo principal que se pensó en su momento que los ferrocarriles no se levantarían nunca. Eso, el tiempo dio todo lo contrario.
En base a todo eso y a una serie de acontecimientos que ocurrieron posteriores, como la piedra fundamental de la iglesia fue colocada en 1905 y ahí se comenzó, y da que en la inauguración de la primera iglesia de Las Varillas fue en el año 1908. ¿Y qué día se inauguró? Y se inauguró el día 7 de octubre de 1908, en honor a la Virgen del Rosario, que la Iglesia Católica lo estableció en nuestra comunidad como la patrona de Las Varillas. Todo eso hace un poco a la historia. No coincido con el arquitecto de que para nosotros no hay una fecha de fundación, no hay una fundación, sino que fue una serie de hechos que han llevado a que Las Varillas se formara aquí. Una pregunta que nos hacemos: ¿qué pasa si el donante de las tierras se hubiera negado? ¿Dónde se hubiera producido el paso del ferrocarril? Tal vez unos kilómetros más al oeste, unos kilómetros más al este. A lo mejor estaríamos discutiendo en el arañado la fecha esta. O sea que hay hechos concretos, hay hechos consumados que hacen a que gran parte coincida con esa fecha. Un poco nosotros no la obligamos, la sostenemos en base a todos los estudios o las investigaciones que hemos hecho. En la misma estación de ferrocarril ocurrieron una serie de acontecimientos religiosos, como que en 1905 el arzobispo de Córdoba efectuó la primera confirmación de 270 pobladores de esta zona. O sea, estamos viendo de que ya había pobladores, no se los niega en absoluto. Ellos fueron los que dieron origen a todo este movimiento que llevó a que Las Varillas se formara en este. Creemos que el hito histórico es el paso del ferrocarril. Mejor dicho, la donación del terreno. El paso del ferrocarril fue un año posterior. Gracias. Permítame, no, hay que responderle a la venia, por favor, cortito. Sí, Roberto. No, un minutito en función del gran interés, está bueno, No, pero le digo interesante, corto, es para que contestarle. podamos administrar la palabra en tiempo y forma para que todos puedan participar, nada más que eso. Pero Le no- damos al profesor y después Pedirle al contestamos. profesor, es un minuto para Volvemos. contestarle a... Así, Se ve para que no casual. hagamos un ida y vuelta y podamos Es que un horror. sacar el... Sí. Bueno, en algo que todos estamos de acuerdo es que no tenemos un acta fundacional. No tuvimos un Jerónimo que desenvainó la espada y puso el palo. Pero cuando hablamos de 1900, lo tomamos como referencia por la gran carga simbólica que tiene. Y si hablamos de símbolos, podemos caer en una arbitrariedad. Pero en esta circunstancia se apoya en dos signos. Los signos son inapelables. Si hay humo es porque hay fuego. Nosotros, ¿por qué apelamos a la celebración en el 1900? ¿Por qué? Porque es la confluencia, el encuentro de dos colonizaciones. Hacia fines en el siglo XIX, la colonización de los criollos que vinieron con sus vacas. Eran ganaderos, eran pastores. Y ya comenzando el 1901, llega la colonización de los gringos, la segunda. Ahí se produce la confluencia. Entonces yo creo que ese es el otro signo, ¿no es cierto? Creo yo que más, ahora que se producen tantas grietas y tantas divisiones y nos peleamos, ¿qué más que celebrar ese encuentro de la primera colonización con la segunda? Es decir, allá está Abel, no seamos nosotros los que venimos como hijos de inmigrantes unos caínes.
Le pedía la palabra no para quitársela al profesor Valeto, sino para responder de modo inmediato. Me dejaste, Davene, cuando dijiste que no hay fecha de fundación. Bueno, ahora acabo de escuchar el planteo que hizo el profesor Valeto de orígenes. Estamos discutiendo la fecha de fundación de las varillas. Olvidémonos del... Agradezco lo mucho que me ha enseñado, y lo mismo usted, hablando de sus pueblos, pero estamos discutiendo la fundación de las varillas. Las varillas tienen fecha de fundación. Las varillas tienen fecha de fundación. Sí, porque se cumplió absolutamente con lo que en aquella época exigía el gobierno de Córdoba. La inscripción, el plano. Todo lo demás responde a una situación política que se daba en el 50, que no voy a mencionar acá. Léanla en el libro, y sí va a estar debidamente explicitada con nombres, como le he dado en el mío, de lo que ocurría en aquella época en contra de don José Pepe Basso. Que fíjense ustedes, no lo hemos dicho, yo le rindo un homenaje en mi página 158, si la quieren leer, muy cortita. Era un caudillo conservador de primera magnitud. Había sido senador en el 32 y en el 34 por el Partido Demócrata, y del 34 al 38. Cuando ser senador provincial era un honor. Fue una persona, el primer caudillo del pueblo. El segundo caudillo del pueblo que existió fue radical y fue Silvio Palmero, más joven. Y fueron amigos, a pesar de lo que era en aquella época, Chuchumeco y Boina Blanca y Radicheta. Esta es la verdadera historia. Dos caudillos. Y fíjense la incongruencia y lo que me tocó en la vida. Salir a defender al caudillo demócrata. Un hombre honorable que por poder, y debe de estar la esposa de alguno de los Álvarez, administraba 16.000 hectáreas, porque normalmente era el trabajo que hacía. Le había dado el poder el doctor Medardo Álvarez Luque, un benefactor del pueblo también. Fue una lucha eminentemente política que se dio en el 50. Usted nos nombró. Lo que pasa que, ¿cómo le explicamos a los más jóvenes? A pesar de que yo tenía 4 años en el 50. ¿Cómo le explicamos a los más jóvenes lo que era el odio que había al distinto, al judío, al húngaro, que le decíamos a los gitanos? No sé por qué le decíamos húngaro. A los suicidas, que no podían ser enterrados en el cementerio católico, sino allá atrás. Y le cuento que soy hijo de un suicida, que por bula el Papa, hablando con el obispo, no recuerdo el nombre ahora, hizo que sonaran las campanas, que habían sido donadas por familiares míos. No podían pasar a la iglesia, tenían que estar en un lugar definido del cementerio, donde por supuesto los judíos no podían ser, ni hablemos del odio que se sentía hacia los protestantes. Es que es ubicarse en las circunstancias del lugar y tiempo. Es ubicarse en las circunstancias de lugar y tiempo. Me tocó a mí, por pedido del hijo de Pepe Basso, salir a defender esto. Y me decían, admiro profundamente a Davene y a Rubiolo, que hayan logrado, a través de la intervención suya, señor presidente del Consejo Deliberante, y de la intervención directa de este Consejo Deliberante, la prestigiosa presencia de ustedes aquí. Pero en el libro, si lo leen, el 10 de abril del 2000, yo recurrí entonces al presidente del Honorable Consejo Deliberante, exalumno mío, fui profesor del terciario en Ciencias Jurídicas, 5 años en el Gustavo Martín Zubiri. Fue exalumno mío. El mandatario y el mandante. El mandante, ¿y qué dice el código? Decía y dice, creo que en el 403 actual,
que no le he leído completo la modificación, tengo que serle honesto. Estoy desordenando mi estudio para devolver mi matrícula número 2 de la quinta circunscripción. Mi matrícula es 2, no hay 1. ¿Y qué es lo que dice el código? Hay contrato de mandato. Cuando una persona da a otra el poder que éste acepta para que realice en su nombre un acto jurídico. Ese es. No es, de ninguna forma y modo interviene en el negocio jurídico. La voluntad y la cuenta y orden es del mandante. Quien dijo se va a construir un pueblo, quien dio la orden es José Álvarez, es la familia Álvarez, no es Álvarez Luque. El doctor Medardo Álvarez Luque jamás en la vida fue propietario de la estancia Las Varillas. Y Pepe Basso, en esa hoja que explica toda la historia de Las Varillas, que fue publicada en los principios, en septiembre de 1950, mi libro es hasta el cohete, porque ahí está toda la verdad y toda la historia, donde surge el sofisma que mantiene el señor Vallejo. ¿De qué origen? Hay fecha de fundación, no es correcta. La historia habla de los 3 pueblos, de Ravenet, cuentan el otro pueblo, la vía ancha. ¿Sabe? Estos imperialistas, cuando usted hablaba y usted hablaban de la falsificación de la historia de Bartolomé Mitre, que es alevosa, creo que la conocen mucho mejor que yo, también se olvidaron de que al lado de Mitre lo estudiábamos a Levene, ¿eh? Nos metían en la cabeza las mentiras de Levene. Ahí es donde me hice revisionista. Ahí es donde me hice revisionista. ¿Cómo vas a creer eso? En el 2000, este señor José Pepe Basso, honorable, serio, responsable, respetado por todo el pueblo de La Varilla, pasó en el 1900 por acá. Yo no tenía origen ni idea de que íbamos a discutir el origen. Los criollos. Me alarmó lo que dijo el ingeniero Rubiolo, cuyo abuelo fue el que hizo la primera iglesia en La Varilla. Fue el constructor. Fíjese qué increíble. Es mi abuelo también. Mi bisabuelo, perdón. Qué notable, ¿no? El abuelo de él y mi abuelo. Es increíble. Y me acaba de tirar un dato que me sorprende. Fíjense en la bibliografía, mira lo que tuve que leer, más todo lo que no he citado. Que me habla de que el señor obispo, eso es lo que dijiste, estuvo acá en La Bahía y... Una cosa es decir, yo agradezco, hablemos de hechos. Hablemos de hechos. Los tiempos, por favor. Listo. En concreto, queremos el consejo, pero no monopolicemos la palabra porque también es falta de respeto. Listo, se la doy. Concluyo con esto. Hay fecha de fundación, fue debidamente inscrita. No es absolutamente nada cierto y nada tiene que ver con la familia Álvarez, Álvarez Luque, sí con la familia Álvarez. Sí, el doctor Álvarez Luque nunca, jamás en su vida fue propietario de la estancia de La Varilla. Y hay gente todavía, pregúntale a cualquier persona de 80 años, 75 años para arriba, ¿de quién es la estancia de La Varilla? Del doctor Álvarez Luque. ¿Cómo? Nunca, jamás fue propietario. Y otra cosa que dijiste, Dani, bueno, te voy a agradecer que me hagas llegar la constancia, No, pero yo hablo directo. Así agilizamos mejor el tiempo, si no se convierte en un monólogo. Yo no estoy acostumbrado a hablar con él. Yo lo que puedo agregar es que mi bisabuelo, un lombardo venido del lago de Como, en 1898 él vivía en San Vicente. Había sido guardado por el ingeniero Cartier porque había sido abandonado por un hermano que lo dejó en Montevideo.
y vino de San Vicente, Santa Fe, Cartier, Raimundo Cartier. Espera, Roberto, porque si no pues me olvido. Y estaba 1898 un señor Reina de apellido, que era de la familia de Álvarez Mocada, Álvarez Luque, en la estancia. Entonces el ingeniero Cartier lo trae a trabajar como administrador a la familia Reina. Tal es así que después la familia Reina le da a la familia Comini la escuela de arte y oficio que siempre vivieron ellos allá, que era la que habían hecho los salesianos para traer un colegio que nunca lo trajeron a Las Varillas. Después fue demolido por don Pedro Sartori, por el precio de las chapas y los ladrillos, y era una obra magnífica, porque las cañerías desembocaban todas bajo tierra al aljibe central, no tenía cañería por arriba. Y bueno, y vuelvo ahora a decir lo del bisabuelo. Había venido él con un hermano que habían colonizado con Jean Bicambert, que era sacerdote el hermano, y mi bisabuelo vino. Y todas las noches escribía lo que hacía durante el día. Y el tío cura también. Tengo todos los escritos yo. Y pone, él vivía en Las Piur, y Cartier le dice, andate a la zona de Las Piur y construye una casa. Él construye la casa, que fue el primer almacén de ramos generales, que después fue el Hotel San Martín, y ahora es la casa del contador Bergero, ya muerto. Así fue la historia. Y escribe también ahí que ya no tiene más que venir acá a la estancia donde estaba la Reina, porque cercano a abril o al invierno de 1903 ya estaba Balbino Zurbano con su esposa, que era Hortensia Kirchner, una mujer protestante. Yo conocí uno de los hijos. Entonces se ve que al escribir ya en 1903, en ese invierno, ella no tuvo más que dormir en la estancia de Las Varillas, ya se quedó ahí. Entonces, en 1905, Raimundo Cartier lo lleva a mi bisabuelo a la presidencia de Nación, cuyo presidente era José Figueroa Alcorta, y lo nombra delegado escolar por la ley Laínez. Él lo ejerce desde 1905 a 1918, que después vuelve al lago de Como. Él cruzó 11 veces, fueron y vinieron al lago. Y él trajo el Colegio 23, que es el Vélez Sarsfield primario, en 1906, y ahora el 31 de julio va a ser el aniversario de la fundación del primario del Vélez. Y trajo el colegio primario, que también se llama Vélez Sarsfield, de Las Piur. Pero él, antes de irse a Belano, en lago de Como, dejó toda la plata con el ingeniero Cartier para hacer el colegio primario. No había tanta inflación, y entonces mi bisabuelo había donado todos los materiales y el ingeniero Cartier el terreno. Y Gallardo, el gobernador, en el 38 hace la escuela primaria. Hay 4 escuelas de ese tipo solamente en Las Varillas. Los que la conozcan van a ver el techo que tiene. Parece como el techo del hotel de Bariloche. Todo en madera. Es muy, muy linda la escuela de Las Varillas. Y yo tengo todo escrito, noche por noche, del bisabuelo y del tío cura, hasta que trajo los primeros sembradores de café a Santos, y murieron, traían 800 y murieron 400 que fueron arrojados al mar. Hicieron la cuarentena en San Pablo. Esos fueron los primeros sembradores de café en Brasil. Y siempre el tío cura, que era el hermano de mi bisabuelo, estaba junto con Jean Bicambert, y fueron fundando todos los pueblos. E incluso el otro día estaba leyendo, porque está escrito en italiano, que ahí trajo a la familia Vicentín en Reconquista, ahí, y yo lo subrayé. Lo tengo yo, un libro alto así.
O sea que, qué paciencia escribir todas las noches, ¿no? Y después mi tía, una tía monja mía, escribe, sigue escribiendo en verano, y ahí en la casa es donde va el abuelo de Ricardo enfermo, que se queda en el lago 3 meses con don Bergoglio y don Julio Girardoni. Le vamos a dar la oportunidad a los profes que contesten. Estamos abriendo en julio conversaciones, talleres de invierno de historia, porque les interesa, nos acercamos acá, le damos la palabra a los profes y después volvemos. Un dato de Comini, Tapierre, uno de los personajes más importantes del ferrocarril Santa Fe, es decir, del francés. Usted sabe que... Y en segundo lugar, cuando habló de Gallardo, un médico que era en el 38 vicegobernador de Don Amadeo Sabatini. Por eso se hace la escuela. Claro. Bien, has dado datos increíbles, no tengo idea, qué maravilla. Yo tenía 3 clavos que le dio Cartier al nono Comini. Y mi abuelo... Gente, seguimos así después. Y mi abuelo se lo... Yo los pegué en la pared del Vélez. Cuestiones familiares, enfoquémonos en lo que es las varillas. Sí, pero es la historia que se encuentra en el pueblo. Bueno, la verdad que si el objetivo era discutir y poner en cuestión, me parece que más que logrado, ¿no? Porque, bueno, en las conversaciones de cada uno de ustedes veo que tienen muchas ganas de contar las historias, de contar sus visiones, sus historias familiares. Acá me decía Marcelo, qué memorias, ¿no? Y nosotros enseguida como historiadores decimos, uy, esa fuente, que no se pierda, ¿no? De escribir todas las noches. Claro, que se anote todo, que esa información esté. Fíjense lo que generó esta pregunta, ¿por qué les interesa la fecha, ¿no? Y por qué 1903, por qué 1900 generó todo este intercambio, ¿no? Claramente voy a volver a mi casa y le voy a decir a mi hijo, mira, yo no dije esta fecha o esta otra fecha, no voy a cumplir con lo que él me decía. Claramente ustedes van a tener que tomar la decisión, ¿no? Ustedes van a tener que tomar la decisión. Conversamos con Marcelo todo este tiempo porque muy interpelados desde que nos invitaron acá, ¿no? Bueno, si nosotros, como bien dijo el señor Palmero, bueno, ustedes vienen, nos hablan de Laguna Larga, de Ucacha, pero nosotros estamos discutiendo las varillas, ¿no? Y nosotros damos esos ejemplos para ver que no es un caso, no es una cuestión que les pasa solo a ustedes, ¿no? Les pasa a todas las comunidades. Esa es una tarea que nosotros tenemos como historiadores. Justamente una de las funciones de la historia es conocer y tener empatía con esos otros pasados que no son los nuestros, ¿no? O sea, justamente cómo investigamos esos tiempos que nosotros no vivimos. Por ejemplo, cuando una de las personas que intervino decía, bueno, estaríamos hablando del arañado de otros lugares, ¿cómo hubiera sido? Sí, eso es lo que nosotros llamamos contrafáctico, o sea, contra los hechos. Vieron que hay muchos de esos programas que dicen, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado tal cosa? ¿Qué hubiera pasado si no? Bueno, eso forma parte del mundo de la fantasía. La cuestión es lo que ya pasó. Como historiadores estudiamos eso que pasó, ¿no? La identidad, y bueno, y las fechas en común. No sé, cuando ustedes se reúnen como comunidad, estoy pensando, digamos, además de todas las personas que están acá, que son muchas, digamos, esas preguntas están en el resto de la comunidad, esas preguntas también le interesan. Digo, porque como docentes de generaciones jóvenes también nos pasa que no se preguntan por esas cuestiones, pero seguramente sí se reúnen en esa fecha, sí se reúnen en ese 7 de octubre, digamos, se reúnen, actividades en común. Entonces me parece que ustedes tienen que tomar una decisión y una decisión que no muestre esto. Digo alguna frase, se nombra el nombre Perón, se nombra y ahí empezamos todo de nuevo y estamos acá una semana más, ¿no? Estamos varios días más, ¿no es cierto? Pero esto de decir que no pensar que si elegimos un año u otro ganó una postura o ganó otra, sino que tenemos que reconocer que la historia es un proceso con diferentes protagonistas. Esto que una de las personas que intervino, creo que era el ingeniero Rubiolo, decía, bueno, no desconocemos que había otros pobladores, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si ustedes sostienen la fecha en que se conmemora? ¿Qué pasa si ustedes sostienen y dicen, porque uno tiene que responder a esos proyectos que se presentaron
al Consejo Deliberante. Qué feo es cuando uno no recibe respuesta, ¿no? O se desconoce lo que uno presenta. Lo que está pasando acá claramente muestra que no se desconoce. ¿Qué pasa si se dice, bueno, sostenemos esa fecha que ya viene establecida hace tiempo, que es parte de la tradición, y reunimos todos estos aportes, todas estas investigaciones? Porque me imagino, claro, alguien que escribió un libro de tantas páginas y que hizo una investigación, Davene y que la información que buscaron y todos, y bueno, van a sentir que su trabajo no sirve, o que lo que nosotros hicimos no sirve. Digo, ¿qué pasa y qué importante sería que esa información circule en las escuelas, en los diferentes niveles, ¿no es cierto? Y se diga, bueno, está esta fecha, la miro acá Silvana, que está en un instituto de formación superior, pero en las otras escuelas, y se diga, bueno, es esta la fecha, pero pasaron estos otros acontecimientos. Está esta documentación que dice que, bueno, que se inscribió en tal espacio. Está esto de la donación de los terrenos, si está inscripto o no, si está la escritura. O sea, porque justamente la historia no es armonía, como tampoco la vida es armonía. Eso es parte de una memoria que buscamos que nos reconforte. Cuando se dice, por ejemplo, la memoria de todos los argentinos, y no todos pensamos de la misma manera, y no todos leemos el pasado de la misma manera. De hecho, por eso tantos debates y tantas cuestiones. Una de las intervenciones, cuando decía el profesor, con tantas grietas, y bueno, las grietas existen porque hay una sociedad en movimiento, porque no todos vamos a pensar exactamente de la misma manera. Sería una ilusión creer que vamos a llegar a un acuerdo en el sentido de esa armonía, pero sí lo que no hay que hacer es negar esos acontecimientos históricos. Estamos en un momento en que el negacionismo está a la orden del día. Por decirles, nosotros como damos clases, somos profesores de historia, y cuando los alumnos estudian historia antigua, levantan la mano y le dicen a la profesora que les enseña Egipto, ay, pero eso lo hicieron los marcianos, los extraterrestres, ¿no? Y hay una cantidad de documentación, digamos, justamente hay un equipo de la universidad que está viajando a Egipto a investigar, hay una cantidad de documentación que muestra toda la gente que murió para hacer esas pirámides, ¿no? Entonces, y así como, pero esto, bueno, vaya a saber cómo fue, o sea, mucha imaginación. Bueno, la historia no es el plano de la imaginación. La historia es estudiar los hechos como tuvieron lugar, y hay diferentes hechos. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una recomendación, como les digo, desde el respeto por todo lo que se ha escrito y lo que se ha estudiado, me parece que podemos decir, bueno, está esta fecha, pero no desconocemos que existe todo esto. ¿Qué pasa si construimos un texto, un cuadernillo, que dé cuenta, digamos, de toda esta documentación, y que eso sea material para discutir en las escuelas e involucrar a más generaciones? Porque la cuestión de la identidad y de la tradición es de todos. También lo vemos como educadores, que bueno, que tenemos que competir contra los videitos cortos, lo efectista, y bueno, un videíto cortito de un TikTok y no va a poder explicarte un problema. Hay que ir a los libros, hay que leer, ¿no es cierto? Entonces, eso estábamos conversando con Marcelo. No sé, Marcelo, ¿qué decís de esa sugerencia? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, Nos interesa a nosotros, pero no creo que si le llevamos esta problemática a los jóvenes, le van a poner mucha dedicación. Pero ¿por qué no te llevamos? Jóvenes que están estudiando, que van a estudiar historia. Hola, buenas noches. Mira, nosotros somos un grupo que trabajamos hace muchos años. Nos llamamos Parada Kilómetro 81, el nombre de nuestra estación, que nosotros la reconocemos, o sea, y estamos muy apegados a nuestras tradiciones, a lo que otros, los más cercanos al 1900, dijeron. En 1950 se escribió un libro conmemorando. En 1975 conmemoramos los 75 años, de los cuales este grupo participó en ese libro. Uno de los profesores también escribió libros sobre las varillas. Nosotros también, nuestro grupo lo hizo. Y nosotros entendemos, después de todo lo que hemos visto, hay varias fechas. Podríamos decir 1905, cuando se aprobó el plano de Ravenet,
podríamos decir 1903, pero en 1900 estaba la estancia Las Varillas, y alrededor de la estancia Las Varillas había familias dispersos aquellos pobladores, pero hay apellidos que aún hoy se conservan, todos ellos criollos, hombres de a pie, hombres de a caballo, los brocheros, los Gómez, los Ticeras, que están sus descendientes, los Luques, que ocupaban tierras. Y la estancia Las Varillas, que no la hemos nombrado, era un centro ganadero. Esta gente trabajaba para la estancia. O sea, hablamos nosotros de encuentro, de una colonización del criollo que estaba habitando estas tierras, aunque dispersos, y el que llegó después, el inmigrante. Pero todo esto sucedía, y tenemos hechos reales, antes de 1900. No sé si querés agregar, Josefina, hemos traído Hay documentos. Sí, hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Honorable Consejo Deliberante, en especial a Pablito Sargentón, el profe, que los ha traído a ustedes y en mi caso personal han tirado un manto de luz, como quien dice, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decía la profesora, tomar una fecha como documento para, digamos, conmemorar el nacimiento de este pueblo es bastante complejo porque hay muchas fechas que son importantes. Por eso nosotros apelamos en la investigación que hicimos a un poco la tradición. ¿Por qué? Porque ya en el año 1813, acuérdense la asamblea del año 1813, nosotros tenemos documentos que un señor de apellido Rodríguez de Villa del Rosario le escribe a quien entonces era gobernador de Córdoba, Viana de apellido, solicitándole que por favor se inscriban en el registro los terrenos que había adquirido en esta región denominada Las Varillas. Digamos que hay un sinnúmero de documentos que acreditan que acá había gente y que la habitaba esta región. Es más, tenemos fechas como 1846, 1860, 1870, donde hay actas de nacimiento, de defunción en esta zona. Y fíjense qué dato curioso, ¿no? En el año 1900, un señor de apellido Grosseto, 1900, vende la primera cosecha a la Francia. Son 12 cuadras de cosecha de maíz. Y otro hecho también curioso. Nosotros hace varios años fuimos a la Junta Provincial de Historia y allí nos recibe el presidente de la Junta. Cuando expusimos, ¿no es cierto?, nuestra investigación y, digamos, la confrontación que había con otras teorías, ¿qué nos termina diciendo? Miren, muchachos, esta es una cuestión de los varillenses. Tienen que ponerse de acuerdo ustedes, dejarse de joder, así, textuales palabras, pónganse de acuerdo. ¿Cuántos años nos hemos pasado sin festejar los aniversarios varillenses por una confrontación que, a ver, no, casi digo una mala palabra. Pero a ver, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, muchachos, que el tren, la llegada del tren, extraordinario con la inmigración y que facilitó el proceso urbanístico, pero nadie lo pone en duda. Pero tampoco podemos poner en duda que antes existían otros pobladores, ¿sí? Antes de la segunda oleada de inmigrantes gringa, digamos, por así decirlo. Es decir, vuelvo a repetirle, la idea nuestra no es confrontar, ni discutir, sino llegar a un acuerdo. La llegada del tren fue fabulosa. Cuando hablamos de la fonda que va a instalar el Baldino Zurbino y su esposa, ¿ustedes creen que alguien va a colocar un lugar para expendio de bebida y comida si no hay nadie? Es absurdo. Listo, muchas gracias. Vamos a dar una lectura del
el documento de qué se trata. Atendiendo los méritos y servicios de la posta instancia del segundo excelentísimo del Regimiento de Milicias del Río Segundo, don Ramón Álvarez, he venido a conferirle el empleo de teniente primero de la segunda compañía del mismo escuadrón, concediéndole las gracias, exenciones y prerrogativas que por este título le corresponden. Por tanto, mando y ordeno se le haya, tenga y reconozca por tal teniente primero de la segunda compañía, para lo que hice expedir el presente despacho, firmado por mí, sellado con el sello de las armas del Estado y refrendado por el ministro general, del cual se tomará razón, donde, bueno, está cortado, en el Palacio de Gobierno en Córdoba, a 11 de 1853. 1853, ya tenemos un registro previo del lugar. Ya estaba en estancia. Como centro económico de la región. Bueno, buenas noches. Bueno, agradecido, ¿no?, de la presencia de ustedes, que bueno, que también, como decía Rubén, nos han esclarecido, ¿no?, han generado una serie de elementos que desde el profesorado de historia, bueno, a mí me tocó participar también, colaborar en la producción de algunos documentos respecto a las controversias, respecto a los orígenes, y bueno, compartimos este criterio que ustedes han explicitado, ¿no? Al final de ese documento nosotros también planteamos de que, bueno, necesariamente hay una tradición muy fuerte que, bueno, que es importante recogerla del año 1900, bueno, por las razones que puso Rubén y también Oscar, pero que eso no está, digamos, no excluye otras versiones, ¿no? Yo creo que otras versiones tienen que convivir, y creo que ahí ponemos este documento, que por ahí es importante también convivir con esta indeterminación. ¿Por qué no convivir con esta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué esta necesidad, ¿no es cierto?, de encontrarnos con una verdad que siempre tiene que ver, como ustedes plantearon, con la mirada del presente, con la mirada de los diferentes actores, ¿no? Creo que, como ya se expresó aquí, todas las fechas que se han señalado son importantes porque están implicando, ¿no es cierto?, un momento importante, como es la llegada del ferrocarril, o como puede ser los otros elementos que se han señalado, como la aprobación de los planos. Y creo que hay otro elemento también que nosotros planteamos en ese documento, que toda decisión es política, ¿no? Que toda decisión es política, que tiene que ver con un marco, con una mirada que hay que respetar, que tienen que convivir, yo ahí, en ese documento también señalo que hay una de las fechas, dentro de todas las fechas, además del 1900 que se han señalado, y que también lo mencionó el doctor Palmero, que creo que hay una fecha muy importante, que es la fecha de 1905, que es la aprobación de los planos por el gobierno provincial. Hubo unos planos que en 1904 que no se aprobaron, ¿no? Pero la aprobación de planos en 1905 es un hecho importantísimo, ¿no? Y que creo que esta fecha, ¿por qué además es importante? Porque no tiene que ver solamente con una cuestión administrativa, que es importante. En ese momento se crearon numerosas comisiones, comisiones pro templo, comisiones, hay un movimiento para crear, establecer un instituto, un colegio, hay una serie de movimientos que ya indican, ¿no?, la presencia de una fuerte identidad comunitaria, ¿no? Hay en el año 1905 hay una serie de hechos que tienen que ver con las acciones de los actores que se ponen, que negocian, que construyen una identidad, ¿no?, que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con lo educativo.
Y creo que esa fecha es una fecha muy importante porque nos está indicando que ya hay la consolidación, ¿no?, de una identidad, que por ahí hay que tomar en cuenta, no tanto, digamos, esta idea, hay que romper con esta idea, nosotros que estos hechos hablan por sí mismos, ¿no?, porque esto hoy no lo podemos sostener, ¿no? Pero creo que hay dos fechas que tienen que convivir. No sé, a lo mejor habría que buscarle la forma, el Consejo Deliberante tendría que buscar la forma para que pudieran convivir estas dos fechas, ¿no? El año 1900 por el valor simbólico que tiene, y esta fecha de 1905 en donde nos está indicando ya la consolidación de una comunidad, ¿no?, por una serie de decisiones, además de esta decisión administrativa de la provincia de aprobar los planos. Eso con libros, con producciones, con recuerdos de familia, con documentos que son muy personales y muy privados para muchos y que hacen en la comunidad, ¿no? Hacen a la historia de nuestras comunidades. Agradecerles por haber abierto las puertas de las varillas para que nosotros podamos contar lo que sabemos. Vuelvo a repetir, no les vamos a contar la historia de las varillas porque seguramente ustedes nos van a pasar el trapo en relación a eso, y está bien que así sea. Lo que les vamos a plantear son los derroteros que tienen este tipo de debates, ¿no? Los derroteros y producciones y procesos necesarios de construcción del conocimiento histórico. Recién, entre todas las intervenciones, hubo un señor que levantó la mano y dijo: yo quiero saber la verdad. Qué difícil saber la verdad, ¿no? Porque la verdad siempre está sujeta a ese tironeo de interpretaciones. Vamos a encontrar documentos, y vamos a encontrar muchos documentos, agraciados, gracias a que tenemos un archivo histórico en Córdoba muy potente, que tenemos también custodios de la memoria, que es fantástico que existan en los pueblos, gente que se obsesione y se apasione. Me encantó, Roberto, tu apasionamiento por el tema. Claramente estás muy atravesado familiarmente y por tu historia personal y amistades, por todo este tema, así que no es menor que estés tu intervención acá con tanto énfasis. Claramente hay un montón de otras intervenciones que me parecieron igual de importantes y de necesarias, de decir, ¿por qué contar la historia gringa? Abracemos otra historia anterior. ¿Por qué abrazar la historia religiosa? ¿Por qué no abrazamos una historia más civil de los criollos ganaderos que vinieron? Bien, me encantan que estén todas esas variables puestas en juego. Ahora la tarea es un poquito más difícil, que es ponerse de acuerdo y decir, quizá está bueno que sigamos con esta tradición del 7, pero que en las escuelas empecemos a contar de que no fue un camino tan sencillo, que hubo un proceso de años de construcción, de avances, de retrocesos. Nos han contado la historia de nuestros pueblos desde la idea del progreso infinito de nuestras comunidades. Bueno, claramente eso no ha sido así. Hemos tenido avances, hemos tenido retroceso, en algún momento hemos tenido que ponernos en contra de nuestro propio vecino, decir, bueno, acá salta algo, entonces hay otra historia, y hay otras memorias, y hay otra parte de nuestros relatos que necesita ser escuchado. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo saludarlos, no tengo mucho más que agregar a todo lo que dijo Marcelo. Compartimos el oficio, la pasión por este oficio, y este oficio de historiadores, de historiadoras, se trata de escuchar, ¿no? Cuando decimos escuchar esas voces que llegan del pasado, pero también del presente, ¿no? Porque imagínense que se decidiera por un decreto o el Consejo Deliberante decide sin consultarlos, y bueno, todas esas inquietudes van a estar, ¿no? Y si bien, bueno, seguramente acá faltan voces, y comparto lo que decía acá una de las señoras, que no sé si a los jóvenes les interesa, y bueno, lo intentemos, ¿no? O sea, lo intentemos porque es parte de nuestra tarea desde el oficio que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Así que bueno, nosotros a disposición justamente para desde esta profesión de historiadores, el trabajo con los documentos, con las ideas, con los argumentos, pero siempre este espacio, ¿no? Siempre este espacio, y desde un espacio de respeto que no es tan cotidiano en este presente, ¿no? En un presente que está siendo difícil, poco armonioso. Entonces, que estemos pensando sobre esos temas,
y bueno, y pensar en la coexistencia, eso nos parece fundamental, así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y nos vamos un poco más sabios de acá.